Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional Parashá en familia, para la familia. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y una palabra de gran bendición para todos ustedes aquí en Parashá en familia, para la familia. Amén, bendiciones para todos ustedes, amigos. Gracias por estar conectados en el día de hoy, en esta transmisión especial de este Parashá en familia, el Parashá Vayikra, un nuevo Sefer de la Torá, extraordinario porque entramos a un nuevo libro. La última vez, lo pensé la última vez cuando ya estábamos en casa, que se nos olvidó decir que tengas toda la fuerza para el siguiente libro de la Torá. Así que bueno, te lo repito ya que estamos comenzando, que en este nuevo estudio de este nuevo libro tengas toda la fuerza, la dedicación para estudiar este nuevo libro de la Torá, que seas dedicado, que tengas estudio, que te dediques a estudiar este nuevo libro con nosotros. El libro de Vayikra, la palabra hebrea, y en la palabra en español le han colocado Levítico. Un libro extraordinario donde verdaderamente vemos la conexión de nuestro Mesías Yeshua y la importancia de muchas cosas en referencia al tabernáculo, al templo y también cómo se refiere a nuestra vida en el día de hoy. Vamos a la enseñanza. Así que algo que en tu introducción, recuerden siempre que comenzar el libro de Vayikra es cuando empieza también lo que es el mes bíblico, del calendario bíblico de Nisan o Aviv, que es el comienzo de nuestras fiestas solemnes con Adonai. Así es, así que espero que hayan tenido un hermoso Rosh Hodesh y también para todos ustedes un hermoso año de bendición, que tengan un año extraordinario bíblico. Y nosotros que entendemos esto, entendemos también por qué muchas cosas alrededor de cada uno de nosotros están sucediendo. Oh, sí, muy bien. Increíble. Así que bueno, vayamos a la enseñanza del día de hoy. Papel y lápiz, cuaderno nuevo si necesitas para este nuevo libro donde vamos a estudiar extraordinariamente un nuevo libro de la Torá. Baruch Hashem. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bueno, muy bien. Libro de Vayikra, libro de Levítico. Ahora que les estaba escuchando en la introducción del tema y haciendo algunas referencias básicas y muy interesantes respecto de Torá, quiero que piensen por un momento en lo siguiente. El libro de Bereshit y el libro de Shemot, los dos primeros libros de Torá, Génesis y Éxodo, vamos a decir, apuntan en esta dirección. Entramos al libro de Vayikra, Levítico, está en el centro. Posteriormente continúa el libro de Bamidbar y Devarim, es decir, Números y Deuteronomio, y la inclinación de ellos es hacia acá. Los dos primeros avanzan hacia adelante, los dos primeros avanzan hacia el medio, digamos, y en el centro precisamente encontramos el libro de Levítico. ¿Por qué? Miren esto tan interesante, son, repito, cosas muy sencillas para comentar de lo interesante del libro que entramos a estudiar hoy.
Cuando en la yeshivá en Israel o en la yeshivá en las diferentes partes del mundo donde se estudia Torah, se empieza el estudio de Torah, nunca se empieza por el libro de Bereshit. A los niños. Se empieza por No se Vayikra. empieza por el libro de Bereshit, como usualmente lo hacemos a través de Parashá. Parashá empieza en Bereshit capítulo 1, verso 1, pero cuando se estudia Torah, especialmente en los niños desde muy pequeños en las escuelas rabínicas, lo que se empieza es con el estudio de Vayikra, el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque precisamente el libro de Levítico, Vayikra, es el libro que nos va a hablar de la pureza ritual, que nos va a hablar del sacerdocio, lo que se llama la Tajará, el tema de los libros de los sacerdotes, de los Kohanim, el santificarse, el purificarse, y algo muy importante, las leyes del servicio. Así es que en este parashá de Vayikra, su nombre lo tomamos de la primera porción del libro de Vayikra, capítulo 1, verso 1, donde aparece la palabra, y llamó Adonai a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Adonai, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Ya entraremos a los detalles. Pero quiero resaltar básicamente esto. Noten que aparece y llamó. Esa palabra y, esa unión de la y, es lo que en el alefato hebreo conocemos como la letra Ba. La letra Bat, su valor numérico es 6. La letra Ba hace la función como un clavo, ¿verdad? Ella establece, ella conecta. Y precisamente y llamó, Vayikra, es la conexión que tenemos entre los dos primeros libros y el tercer libro que entramos a estudiar en el día de hoy. Así es que en esta introducción hablaremos acerca de las leyes del sacrificio olá, holocausto, de los vacunos, de los corderos y de las cabras. Hablaremos de las leyes del sacrificio de las aves, que son lo que conocemos como las leyes de minjá, ofrenda. Hablaremos también de las leyes de sacrificio de chalamín, que son las ofrendas de paz. La pastora hablará más en detalle sobre esto, de los vacunos, de los corderos y de las cabras. Hablaremos de las leyes del sacrificio hatat, que es la ofrenda por el pecado, del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, del pueblo y del rey. Y estaremos también hablando, por supuesto, acerca de las ofrendas del sacrificio hatat. Y finalmente hablaremos de las leyes del sacrificio de Olet Baroet, las leyes del sacrificio de harina, las leyes del sacrificio por la culpa y por la preparación de algunas culpas. Entonces, en este tema de Vayikra, repito, es nuestro tercer libro. Todo esto tiene que ver con el servicio a Adonai en el Mishkan. Recuerden que el Mishkan es el templo móvil, ¿verdad? En el desierto y todo lo que va a suceder en el desierto. Pero algo que puso el Eterno en mi corazón en este principio de Vayikra, a la que les damos de nuevo la bienvenida, es sonar por un momento el shofar. Sí. ¿Por qué? Porque es interesante cómo a través de la historia nosotros nos preguntamos, mientras el pueblo de Israel se movía en el desierto, salieron de Egipto, pasaron por el monte Horeb, recibieron las palabras, están caminando en todo este proceso, pasa el becerro de oro, Moshe ha subido ya por 2 ocasiones a la presencia del Eterno, desciende con todo lo que le tiene que indicar al pueblo. Y empieza el Mishkan, la preparación del Mishkan, del tabernáculo, y sin embargo, cada vez que el tabernáculo se va a mover, que requiere todo un ordenamiento de utensilios, de movimientos, de todos los utensilios, pues hay gente especializada en cada cosa que tienen que hacer. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo un grupo de personas tan extenso, vamos a decir, podrían ser 600,000, podrían ser 1,000,000, podrían ser incluso 2 millones de gentes. Pero ¿cómo se comunicaban? No había un celular, no había un walkie-talkie, no había la manera de comunicarse. Pues la manera de comunicarse era el sonido de la trompeta, el sonido de shofar. Es decir, que cuando el Eterno le habla a Moshe y le indica que es el momento de levantar el campamento, de levantar las tiendas y empezar o continuar con el recorrido por ese desierto, entonces viene el sonido de shofar. Y este sonido de shofar nos está recordando que también estamos viviendo estos tiempos en los que nos movemos a la voz de la trompeta. Baruch Hashem. Amén.
Amén. Hashem. Amén, Bendito Baruch sea Hashem. el Eterno. Definitivamente yo quiero entrar en esta parte solamente compartiéndoles, para mí, tal vez usted no entiende la dimensión de lo que yo voy a decir, pero yo sí la entiendo. Cuando veo a mi esposo tocando el shofar, pasaron tantos años, amados, en que yo veía el shofar en la congregación. El único que en mi casa empezó tocando el shofar fue mi hijo Sebastián. Muy pequeñito tomaba el shofar y lo tocaba, que uno decía, ¿en qué momento este muchachito ¿cómo recibió logró esto? esta unción? Pero yo veía ese shofar y yo decía, que alguien toque el shofar en mi casa, que alguien toque el shofar. Y un día mi esposo tomó el shofar, oró a Adonai y le dijo, dame esa unción de tocar ese shofar. Y cuando él empezó a tocar el shofar, mi corazón estaba tan impactado de ver lo que estaba sucediendo. Porque si hay alguien que de verdad tiene que tocar el shofar en la casa, es nuestro varón de casa, el sacerdocio de casa. Porque es el que con ese sonido está tomando dirección de tu casa, de tu hogar, está llamando a sus ovejas. ¿Y qué más ovejas que las que Adonai le ha dado? Que son las que están en la casa. Las demás también son ovejas, pero los que están en casa necesitan escuchar el sonido de shofar. Bueno, libro de Vayikra, que es llamado para nosotros el libro de Levítico. Este libro, amados, tiene una connotación espiritual, porque exactamente este libro nos enseña a Yeshua. En todas las dimensiones en que usted las quiera ver. Es el libro donde más se explica la función, óigame bien lo que estoy compartiendo, la función del ministerio de Yeshua cuando él vino como el Mashiach de Israel. Pastora Pili, explique eso. Mira, déjame compartirte lo siguiente. La continuación del libro de Vayikra es el libro de Hebreos. O sea, realmente son los dos libros. La conexión, sí. Pero cuando tú lees Hebreos sin haber entendido Vayikra, desconectas al Mashiach de la Torah. Amén. Y empiezas a hacer una enseñanza de Hebreos sin conectar la ofrenda, lo que significa el korbanot de Levítico, de Vayikra. Entonces hay varios aspectos que quiero compartir en este momento, si me lo permiten. Voy a hacer como un desglose, porque a mí personalmente, no sé si a ustedes, pero yo sé que sí, a mí me costó muchísimo entender Vayikra, muchísimo, no alcanzan a imaginarse. Yo decía que ofrenda de aquí, que la harina para acá, que la sal 5 para este tipos de lado, ofrenda. que la coloques aquí, que la coloques allá. Entonces a mí eso me costaba muchísimo. Mi manera de estudiar Torah es muy gráfica. Yo tengo que hacer muchos gráficos para poder entender varios aspectos que son como muy, digámoslo, no sé ni siquiera decir como la palabra, a ver, ayúdenme, como que todavía no son tan claros, pero son claros, pero hay que hacer gráficos. Entonces los invito a hacer un gráfico de lo siguiente. Yo lo hice de esta manera. A ver, Camilito, dime si podemos hacerlo y yo voy haciendo, no puedo. Ok. Entonces, lo primero que quiero que coloques en el centro es el animal, el corbán. Mire, la base fundamental de Vayikra está en el corbán, ¿verdad? Cuando leemos en el capítulo 1 y en el verso 5, entonces degollará el becerro. Como nosotros lo leemos en español, no entendemos ni siquiera la magnitud que tiene la palabra becerro. Pero la palabra becerro viene de una raíz hebrea que significa ben, hijo, ¿verdad? Entonces, ese corbán, hay un becerro, y ese becerro tiene un significado, y ese becerro tiene un significado que se llama hijo. Colóquelo en la gráfica en el centro de lo que le estoy pidiendo. Ese animal, ese corbán, que es utilizado en varios tipos de ofrenda, tiene una posición espiritual, porque ese corbán ese becerro no podía tener defecto alguno. En el libro de Hebreos ya está explicado, y aquí en el libro de Vayikra está explicado, pero no implícito. Tienes que encontrarlo. Ok, eso está en Hebreos 7:26. Entonces, cuando tú vas y encuentras que el becerro no podía tener defecto, ahora conectemos ese corbán ¿a dónde?
Número 1, tenía que tener olor grato, o sea que había satisfacción por Adonai de que ese corbán iba a llegar como olor agradable a Adonai y iba a ser aceptado por Adonai. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la muerte de Yeshua también hubo un sacrificio por parte del sacerdote del templo, que en el mismo momento en que estaba siendo sacrificado nuestro Yeshua, también estaba haciendo sacrificio en el templo. Creo que ahí es muy importante parar un momento para explicar, porque hay muchas personas nuevas y a lo mejor, digamos, en el antiguo, nuestra antigua vida, estamos hablando de que algunos de nosotros son 1 año atrás, 2 años atrás, 5 meses, 6 meses, entramos a las raíces hebreas y venimos con un contexto como la pasión de Cristo, de la película. Uh-huh. ¿Y por qué voy a lo que la pastora está diciendo que es tan importante? Nosotros nunca conectábamos el templo, el Mishkan, con el sacrificio de Yeshua. Y esto es muy, muy importante en este libro de Vayikra, que los conectemos los dos, porque lo vemos en la fiesta de Pesá, que celebraremos en algunos días ya próximos. ¿Y por qué quiero decir esto? Si tú vas y regresas y ves la película, digamos, de la Pasión de Cristo, que sí tiene su parte creativa de Hollywood, pero de todas maneras es una película extraordinaria que nos muestra verdaderamente lo que pasó allí en Jerusalén. Vemos ya la conexión con el Mesías en el tabernáculo. ¿Fue Yeshua el sumo sacerdote aquí en la tierra? No. No. Pero vemos cómo él fue el cordero inmolado, Amén. Uh-huh. muriendo en esa cruz por nuestros pecados. Y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso, que quiero agregar al tema del sacrificio de Yeshua. Porque sí, él es el cordero inmolado, pero también hay una connotación más importante de eso. Así que lo que quería decir con este tema es, a lo que la pastora está diciendo es muy importante, porque a lo mejor para nosotros ya es costumbre, ¿no? Nosotros vemos la cruz, vemos a Yeshua en la cruz y nosotros decimos, bueno, cordero. Pero hay muchas personas que no conectan los dos, pero cuando ustedes hagan ese clic en su mente, wow, su vida va a cambiar, porque van a ver que casi la historia de Yeshua caminando por las calles, cargando esa cruz, llegando, o sea, la película, uno se lo piensa en un tipo de película, pero ahora tenemos que conectarlo que toda esa trayectoria es una trayectoria del Cordero camino al matadero, como lo describe el libro de Isaías, capítulo 66. 53, como cordero inmolado, él fue a la... Sí, entonces les invito, lean también Isaías 53 para que hagamos esa connotación de el cordero inmolado. Y en lo que estás mencionando, y perdón la interrupción también, porque así como tú planteas el tema de la pasión, la película famosa esta de la pasión de Cristo, como producción es excelente, evidentemente nos notamos que lo importante ahora es ver que esa escena está tipificada en el libro de Vayikra, en el Mishkan. Amén. Porque recordemos que en el parashá anterior vimos que el Mishkan es un microcosmos. Es decir, el templo, el Mishkan, el tabernáculo, representa todo el cosmos allí. Cada elemento que está estipulado, cada utensilio, todo elemento, cada cordón, cada cuerda, cada poste, absolutamente todo tiene un valor representativo de lo que es la creación. Y por lo tanto, el templo, el Mishkan y luego posteriormente el Betamidrash están totalmente conectados con la esencia que es Yeshua. Amén. Pastora. Ok, entonces, tenemos que el animal, el corbán, que representa el becerro, cuando en Hebreos capítulo 1, verso 10 dice, si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, no dice que sea hembra, macho sin defecto lo ofrecerá. Importante. Descarte la secta que hay en este momento de Creciendo en Gracia, donde una mujer es Dios. Cuando nosotros empezamos a entender doctrina, vemos los anticristos que hay en este momento, que es antidoctrina, ¿verdad? Sí, que Dios es... que ella es Dios, no, mujer. pero también otros En movimientos. China. Hay otros movimientos donde también dice que no tiene sexo, o sea, que Sí. es... Hay una género. secta en China que se dice que Dios es la tierra y que ella es una mujer. Sí, pero hay Que- otras. Sí, hay muchas. Sí. Bueno, entonces tenemos el cordero. Ahora, ese animal sin defecto y un olor grato que tiene que soltar el olor de ese animal, que es el que Adonai
le llega el olor y acepta la ofrenda. Amén. Por eso cuando nosotros vemos la ofrenda de Caín y Abel, vemos este acto también, exactamente igual. Ahora, es una ofrenda. Hebreos 4:15 nos habla de ese tipo de ofrenda y nos dice que ese cabrito, como está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 53 que Camilito hablaba, por eso cuando a un judío ortodoxo que no ha reconocido al Mashiach, se le lee Isaías 53 con el libro de Hebreos, entendiendo lo que estamos hablando, perfectamente se revela al Mashiach, porque tiene la conexión perfecta a lo que estoy hablando. Ahora, entonces, a ver, Camilito, Isaías 53:2, por favor. Y pastora. ¿No viste que Hebreos 4:15? Bueno, entonces Hebreos 4:15, sí, por favor. Dice, porque no tenemos, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí ya estamos hablando del sumo sacerdote Yeshua, pero en el tabernáculo, en el cielo. En el cielo. Correcto. Bueno, digamos en el trono. Sí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Maravilloso. Entonces tenemos el altar. Dígame si ahí no había templo. Mizcán. Hay un Mizcán, ¿verdad? Está en el desierto, en el Mizcán. Claro. Hay un corbán, ¿verdad? Y hay un fuego. ¿Qué representa el fuego en la Torá? Aquí está representando la ira del pecado que tiene que ser consumido. Ese fuego representa esa posición que tiene que quemar hasta lo último. Por eso las cenizas también tienen que ver aquí dentro del contexto espiritual. El corbán tenía que ser sin defecto. Y ahora note algo importante que viene en el proceso. Por eso, conectando este momento con Yeshua. ¿Lo leo? Sí, por favor, Mateo, ¿qué? No, Isaías 53 y vamos a leerlo, Mateo 25, vamos 33. a leerlo para que quede grabado en este video. Por favor, sí. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo leímos, esto lo habíamos leído cuando explicamos el brazo de Jehová, porque esta frase es tan importante. En Shemot leímos esto, en la mano de Adonai, tanto que si lees el 52:10, hablamos de eso y dijimos, Adonai desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, hablando de Yeshua. Claro. Subirá cual renovo delante de él y como raíz de tierra seca. Ahí viene la palabra Netzaret, que significa raíz. ¿De dónde viene esa raíz? De Netzaret. De Nazaret, también conocido. Sí. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él rostro, fue menos despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, Shalom, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas perdidas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Acuérdense cuando estaba él en el juicio, que él no abrió su boca, y la gente le decía, defiéndete, abre tu boca. Y como oveja delante de sus trasquiladores, ahí la vemos la conexión del corbán. Enmudecido, una vez más, acuérdense. Isaac. Estamos hablando de Yeshua en el frente de los fariseos y todos. Pero Pilato, Pilato que decía, ¿por qué no te defiendes? Enmudecido y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, Bikurim, nuevos frutos, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Con todo eso, Adonai quiso quebrantarlo, sujetadlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Linaje, ¿por qué? Porque ahora nosotros también somos linaje escogido, pueblo suyo. Real sacerdocio. Nosotros siendo ese linaje de Yeshua. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hay una conexión de 2 Corintios capítulo 5, verso 21, que él mismo se hizo pecado por nosotros. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es importante notar, al terminar este verso, para ceder la palabra otra vez, que esta profecía fue dada años y años y años antes de que Yeshua, de que Adonai viniera aquí a la tierra. Esta profecía de Isaías ya estaba escrita. ¿Y qué pasa con los judíos cuando ellos leen esto? Sus ojos se les abren y dicen, pero ¿quién es ese hombre? O sea, si él ya vino aquí a la tierra, ¿por qué no lo hemos visto? Y automáticamente se les pregunta, bueno, ¿quién tú crees que ha ido? Y ellos dicen, bueno, Yeshua. Dicen, Yeshua es el único hombre que uno puede pensar. Y sus ojos son abiertos a la realidad, rabinos son abiertos a la realidad cuando ellos entienden que Yeshua cumple la profecía del Mesías inmolado en esa cruz por nosotros. Amén. Dijiste 3 cosas maravillosas. Acuérdate que en el libro de Hechos y en el libro de Filipenses aparece la historia del eunuco que va en la carroza y él va leyendo el libro de Isaías, sí. Precisamente el capítulo 53, y entonces él dice, ¿tú estás entendiendo lo que estás leyendo? Le pregunta el apóstol y le dice, no, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y empieza el proceso en donde él le explica a Isaías 53 quién era, y inmediatamente los ojos del eunuco se abren y dice, bautízame. Ya, ya de una vez. ¿Sabes algo que puede pasar en este momento contigo? Que Adonai te puede estar bautizando y te puede estar revelando algo que tal vez tú no has visto. Déjame decirte algo. Cuando, vuelvo a repetir el gráfico, tenemos el animal, el corbán, el cordero que significa el hijo, ¿verdad? Cuando nosotros relacionamos el fuego que representa lo que es la ira del juicio que Adonai está haciendo, ese fuego representa el olor grato, es la aceptación del Padre por ese corbán, ¿verdad? Ahora, entendamos algo importante, pero hay 2 cosas aquí que no son corbán también en las ofrendas de Vayikra. Uno es la ofrenda quemada, que significa olá, y la otra es la ofrenda de harina, el puñado de sal, ¿verdad? Todas estas cosas están dándonos la representación. Te hago la pregunta que la gente, porque la gente cuando escucha Vayikra dice, no, pero Jesús fue a la cruz y ya abolió todo esto, porque no conoce el método de enseñanza de Adonai para el sacerdocio. Entonces, quita todo sin darse cuenta que eso no es así. ¿Los corbán salvaron a la gente? No, eso es claro, pero como no han entendido el tema, piensan que ya no hay necesidad de hablar de corbán ni de sacrificio. Pero si tú te vas al libro de Apocalipsis, Ezequiel dice que va a haber de nuevo la institución de los sacerdotes y del corbán. Ahí es bien importante esa cita, porque una vez más, como lo decía la pastora, para repetirlo, muchas personas piensan que el sacrificio de Yeshua en la cruz quita la conexión del Mishkan en el sentido del sacrificio, y esto es tan importante entenderlo, porque vean lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. El sacrificio de Adonai, sí, por supuesto, es un sacrificio que quita el pecado del mundo. Eso es extraordinario.
Y lo conectamos al Mishkan y lo conectamos a los sacrificios de allí, pero como lo decía la pastora y lo estaba explicando, solo 2 de los 5 sacrificios que se hacían en el templo quitaban pecado. Claro. Ok, entonces, al decir en el cristianismo el que Yeshua, ser sacrificado en la cruz, quita todos los otros sacrificios, es incorrecto, porque significaría que los otros 3 que faltan ya son fuera. Estamos hablando que la sal todavía es importante, porque lo vamos a hablar también en pacto. Pero vean Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El sacrificio de Yeshua en la cruz es un sacrificio que, por supuesto, él representa el Corbán, camino al matadero, como lo acabamos de leer en Isaías 53, pero es que es un sacrificio especial. El sacrificio de Yeshua en la cruz es un sacrificio extraordinario que Adonai ya tenía desde el principio del mundo. Ok, si lo tenía desde el principio del mundo, bueno, Dios siendo Dios, por supuesto tenía todas las ideas del Mishkan, Isaac, Abraham, Jacob, la nación de Israel, todo esto, pero ya desde el principio del mundo él tenía que el sacrificio de Yeshua iba a ser el sacrificio extraordinario que iba a quitar el pecado del mundo. Cuando Yohanan o Juan se ve Yeshua y está bautizando, que dice, ahí viene el cordero que quita el pecado del mundo. Y esto es muy importante porque hoy en día, una vez más, venimos de un pensamiento que no, eso del Mishkan, eso ya quedó atrás. Tanto que yo te puedo decir que muchas personas en el cristianismo de años y años nunca han leído el libro de Levítico, el libro de Vayikra. Lo saltan 100%. Y tú lo puedes preguntar. Hasta te puedo decir que hay pastores que nunca leen Vayikra. Ellos saben que se trata de las ofrendas y de todo eso, pero nunca han sentado a leer y comparar, como decía la pastora, estos 2 libros tan extraordinarios. Primero que todo, Hebreos, Levítico y Apocalipsis, porque Apocalipsis nos habla ya del Cordero que ha sido inmolado y los profetas también lo vemos, Isaías, Zacarías, Ezequiel, que van a la presencia, al trono. Y le preguntan, bueno, ¿y este quién es? No, él es el Cordero inmolado que ha muerto y ha sido inmolado por los pecados del mundo. Ahora, en todo lo que están considerando es interesante porque, Camilo, dijiste algo ahora muy interesante y estamos tratando de llevar un parashá lento, pero con una dirección, realmente, para que esto no pase simplemente de ser un momento de estudio, sino que entremos al corazón de cada persona. Mira, lastimosamente, por años y años de la historia, desde el mismo concilio de Nicea hasta nuestros días, el ser humano se ha ocupado del estudio de la palabra sin estudiar adecuadamente la palabra. Entonces tenemos maestros, consejeros, hombres que han dedicado tanto tiempo con su corazón completamente entregado a estudiar la palabra, desde el punto de vista de lo que llamamos el Nuevo Pacto, de lo que llamamos como el Nuevo Testamento. Pero con un principio, borrando el principio, borrando el sustento, el fundamento. La raíz. Siempre utilizamos este ejercicio. Cuando un constructor levanta un edificio, vamos a decir de 5 pisos o de 100 pisos, evidentemente todos veremos la estructura externa. Tomaremos la fotografía al edificio terminado en la parte externa. Los jardines, sus ventanas, sus puertas, y decimos, wow, qué obra tan excelente. Eso es el nuevo pacto o el pacto renovado. Pero evidentemente no vamos al fundamento, a las bases sobre las cuales está construido ese edificio. Y allí es donde lastimosamente cometemos el error de pensar de que todo lo anterior fue abolido. No podemos tener un edificio sin conocer primero la base, el fundamento, sin conocer Éxodo, sin conocer Levítico, sin conocer Bereshit, Bamidbar, Devarim, en el fundamento de esta palabra cuando la estudiamos. Por eso,
cuando nosotros decimos que la miel es esa dulzura de la palabra. Amén. Y lo puedo decir por testimonio, comparto con varios hermanos y me dicen, pastor, ya 25 años en la vida de la congregación estudiando Biblia, pero nunca jamás habíamos tomado el tiempo de leer esta porción, de estudiar este parashá, de estudiar Torá. Ahora estoy entendiendo tantas cosas que nunca antes nadie me había enseñado. Bueno, este es el propósito de estudiar Parashá y en particular el libro de Vayikra, porque el libro de Vayikra es el fundamento del sacerdocio, es el fundamento de la ofrenda, es el fundamento del corbán, y cuando entendemos a Yeshua en cada uno de estos primeros libros, entonces todo el contexto de la palabra se revelará a nuestro corazón con absoluta amplitud. Amén. Vemos entonces que hay unos tipos de ofrenda. ¿Por qué claramente ahora, viendo todo el proceso hasta Hebreos, podemos entender el tipo de ofrenda? ¿Y por qué es que no hemos podido entender Yom Kippur? Porque todo lo metimos en un paquete y dijimos, Yeshua murió por todo. Si Yeshua murió por todo, entonces, y se enseña hoy en día que ya no se necesita nada más de sacrificio, ¿por qué entonces en el libro de Ezequiel, vaya conmigo, capítulo 43, verso 4, vuelve a haber templo y vuelve a haber sacrificio? Amén. Míralo. Ezequiel 43, 4 dice, y la gloria de Adonai entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, o sea que ya hay templo, y no me digas que es en el cielo, y me alzó el ruja y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria de Adonai llenó la casa. Bueno, pero importante lo que acabaste de decir, porque yo sé que hay muchas personas que no estudian los módulos todavía, ¿no? Entonces, bueno, te invitamos a que estudien los módulos para que entiendas por qué estamos diciendo 4. Esto, porque digamos, la pastora dijo cielo, yo dije, bueno, pero trono, ¿sí? Porque hay algunos términos que necesitamos corregir. Sí. Y lo que la pastora acabó de decir, ella lo dice pues porque piensa que ya todos estamos en los módulos. Sí, es cierto, pero esta es una invitación. Claro, que nos contacten, envíennos, escríbanos, por favor, para que los metamos al módulo. Escríbanos, déjame colocarle aquí la pantalla. Bueno, escríbenos ahí el número de pantalla 828-712-9936 por WhatsApp. Escríbenos, búscanos por Facebook como Israel Casa Integral. Escríbenos porque queremos que entres en los módulos, porque lo que estabas diciendo es muy importante. Va a haber una vez más el templo, van a haber los sacrificios. Nosotros subiremos a la Gran Jerusalén, a celebrar fiesta, haremos allá una vez más, y veremos. Esa puerta del oriente es muy importante, y en los módulos cubrimos por qué la puerta del oriente es tan importante. Definitivamente algo que está pasando en este momento. Sí, yo creo que yo voy muy profundo, pero no. Y fíjate que acabas de decir la puerta del oriente, inmediatamente vino a mi mente la puerta de oriente que está allí. Está cerrada porque está con los musulmanes, mira lo importante de esto. Los musulmanes cubrieron esa puerta porque saben. Y colocaron un cementerio al frente de la puerta. Exactamente. Entonces, ¿creen en Adonai? Dicen, bueno, por si las moscas, por si es real, porque Adonai regresará por esa puerta, esa es la profecía. Entonces ellos colocaron un cementerio. ¿Por qué? Porque es impuro, una vez más, lo que es la muerte. No puede pasar por el cementerio. Ya lo hemos hablado en otros, y cerraron la puerta por si las moscas. Pero mira, porque cuánta la gente viaja a Israel, y esto que estamos haciendo ahora es simplemente con el propósito de que cuando viajamos y viene la revelación estando en el sitio, entonces tú ves y ves esa puerta oriental. Entonces tenemos la puerta oriental y la gente dirá, bueno, la puerta oriental, ¿y qué será? Está cerrada. Pero cuando tú estás allí y sabes la importancia de esa puerta que bíblicamente está establecida, entonces ahora vas a entender con absoluta revelación cuán importante es ese lugar. Entonces, ¿volverá a haber sacrificios? Sí, porque se necesita celebrar la fiesta de Yom Kippur por ti y por mí. Ahora mira, el verso 16, el verso 13 al verso 16 está hablando del altar. Permíteme explicarte, escúchame, el altar ya está construido. Lo que se necesita es altar, y el altar ya está construido. El templo no está, pastora, pero el altar sí, ya está construido. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Adonai,
el Adón, estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. Un momentico. Pero si a nosotros nos enseñaron en la Reforma, yo siempre digo la Reforma para no tocar ninguna aspereza de nadie, en la Reforma nos enseñaron que Yeshua ya había pagado todo el precio de sangre y que ya no había más sangre que la de Yeshua. Estoy enseñándote que le hagas una auditoría, como dice el maestro rico, no me lo crea a mí. Hágale una auditoría a lo que estoy diciendo. Sí, lea la Biblia. Y a los sacerdotes y levitas son del linaje de Sadoc. Mire lo que la Biblia nos está diciendo. No van a ser del linaje romano, sino Sadoc. Y si usted estudia los módulos, va a entender perfectamente lo que le estoy diciendo, porque el sumo sacerdote Caifás no era del linaje Sadoc. Que se acerquen a mí, dice Adonai, el Adón, para ministrar ante mí. Darás un becerro. Mire que la ley Vayikra vuelve a existir. De la vacada para expiación, ¿no? Y la expiación es otro tipo de sacrificio. Vaya Levítico y mire conmigo lo que le voy a explicar. Miro el gráfico, ¿verdad? Debe ser un corbán, debe haber fuego, se debe consumir todo, y las partes del cuerpo tienen una provisión especial, que eso lo vemos en los devocionales internos, y no lo voy a explicar en este momento si no me desvío. Pero vea el capítulo 3. El capítulo 3 es la ofrenda de paz. Es un corbán. Eso es la gracia salvadora de Adonai, la cual vino, se tabernaculizó en nosotros, ¿verdad? Yeshua HaMashiach se tabernaculizó y vino a morir por nosotros como el corbán. Pero en el capítulo 4 del libro de Levítico habla de la transgresión. Y la transgresión es otra cosa completamente diferente. En el templo milenial va a haber un Yom Kippur para hablar del capítulo 4, que no es lo mismo del perdón en la cruz. El perdón en la cruz es un perdón individual. Cada persona tiene que venir al Mashiach, Adonai Eloheinu, y decirle: me arrepiento y quiero entrar en convenio. No es repetir con una mascada de chicle y con una, como obligándolo, y de pronto lo empujan y le pegan con una Biblia y de pronto se cae y se levanta y dice: yo recibo a Yeshua como mi conciencia, a las buenas o a las malas. No. Convenio no es obligatorio. Convenio es una posición en el corazón, en donde entendemos para dónde vamos. Ahora, cuando nosotros en el capítulo 4 y en el verso 20, léalo para que vea lo que le estoy hablando. Y hará de aquel becerro, como hizo como el becerro de expiación, lo mismo hará de él. Y así hará. Miren quién viene a hacer expiación. El sacerdote hará expiación por ellos y obtendrá perdón. Eso es Yom Kippur. Y la gente no ha entendido eso. Hasta el día de hoy, la gente cree que vamos a la cruz y todo pasó. Pero cuando tú te das cuenta, tú recibiste a Yeshua como tu único y suficiente Salvador, entraste en convenio, guardas Shabbat, que eso no es para salvarte, porque ya Yeshua te salvó. Tú no vas a hacer tú no puedes hacer obras de salvación. Tú entras a la cruz, eres salvo y empiezas a guardar Shabbat, a guardar los mandamientos, a entender las fiestas. ¿Hasta ahí estamos claros? Pero nota algo que te voy a explicar, que eso tiene que quedar claro en la vida tuya en este mismo día. Pero tú sigues pecando o no, o es que quedas purificado. No. Nos cometemos pecado, nos volvemos a veces impuros, hacemos cosas que posiblemente no están bien ante Adonai. Entonces es cuando nosotros entendemos Yom Kippur. Yom Kippur es una fiesta que tiene que ver con el pecado nacional, no con el pecado individual. Cuando Yeshua
cuando Adonai mira a una persona desde la perspectiva del trono de Adonai a la tierra, me mira a Camilo, mira al pastor o me mira a mí. No mira a Camilo, no mira a María el Pilar, no mira al pastor. ¿A quién mira? La sangre de Yeshua, que fue el corbán que me permite que me mire con su gracia, porque si no me pulveriza por el pecado que hay en nosotros. Porque una persona cuando muere sin Yeshua no puede ir al trono de Adonai. O sea, nunca va a poder volver a tener la oportunidad de tener una posición de ver a Adonai. Porque el pecado lo dejó separado eternamente y para siempre de Adonai. Pero una persona que recibió a Yeshua, que la sangre de Yeshua le limpió completamente. Cuando llega al trono de la gracia de Adonai el día de Yom Kippur, esa persona tiene la posición de que la expiación de ese momento lo limpia otra vez de nuevo y tiene la oportunidad de presentarse ante Adonai porque es la gracia salvadora de Adonai. Entonces necesitamos entrar. Mire, 3 cosas que la gente necesita, que yo creo urgentemente que la gente necesita. Ustedes escuchan muchos parachás. O sea, el de nosotros es uno más de los tantos que ustedes escuchan. Pero saben, yo me he dado cuenta, como soy pedagoga, pues yo me doy cuenta de muchas cosas. Nosotros no solamente necesitamos escuchar, aprender, entender la enseñanza. Torah no es para sentarnos frente a un televisor. Torah es para enseñanza. Escudriñar. Entonces, 3 cosas. 1, tienes que estudiar las fiestas de Adonai con papel y lápiz para entender. Número 2, tienes que estudiar el templo. Número 3, tienes que estudiar poderosamente tanto Vayikra como Hebreos. Cuando tú hagas esa conexión, tú vas a ver un panorama espiritual de salvación, liberación, sanidad, transgresiones, que es una área que Adonai me habla mucho a mí. Empezarás a hacer unos ayunos de rompimiento de iniquidades. Avísenme, contáctanos, dinos, pastora, ¿yo cómo puedo empezar a hacer esos ayunos de liberación de iniquidades? ¡Wow! Eso ya es entrar en el profundo río de la Torah. He dicho. Bueno, vamos a un promo y regresamos con el programa del día de hoy. En verdad, muchas gracias por estar conectados. Recuerden de suscribirse a este canal, escribirnos, donde quiera que nos estás viendo, escríbenos. El número es 828-712-9936, es el número del Ministerio de Israel Casa Integral. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Bueno, regresamos. Algo muy importante antes de ir a este comercial de quiénes somos. También agregarle el +1 828-712-9936 para las personas que nos ven internacional, que nos puedan escribir por WhatsApp. A veces hay un problemita allí, así que +1 828-712-9936. Conectándolo al día de hoy, al 2020, cuando hemos grabado este programa, muchas personas una vez más dicen no, los sacrificios ya no se tienen que hacer porque Yeshua lo conectó en la cruz y ya nunca otra vez tenemos que hacerlo. Y usan como base, lo vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 1, en el verso 11. Mira que aquí estamos leyendo que Yeshua, Adonai, en Vayikra capítulo 1 nos dice, ustedes harán esto, sacrificarán el corbán, traerán también ofrendas de paz. Mira que hay un sacrificio donde si has sido falso testigo, también traes una ofrenda. Y si no tienes lo suficiente como para comprar un cordero, vas y traes palomas. Bueno, una gran cantidad de cosas extraordinarias. Entonces, una vez más, regreso al punto tan importante de que no todas las ofrendas o sacrificios del templo, del Mishkan, son acerca del pecado. Esto es muy importante. Claro. Entonces, conectándolo con Isaías capítulo 1, muchas personas dicen, no, pero es que Adonai ya no quiere nuestros sacrificios. Falso. Mira lo que dice. Isaías capítulo 1, verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Adonai, la multitud de vuestros sacrificios
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Cuándo venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incenso no es abominación. Luna nueva, Rosh Hodesh, y día de reposo, Shabbat, el convocar a asambleas, la reunión de la asamblea de Adonai, sí, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, las fiestas del Eterno, de Levítico capítulo 23. Vuestras lunas nuevas, una vez más Rosh Hodesh, y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces muchas personas leen esto y dicen, no, Adonai no quiere sacrificios. Y estas mismas citas, wow, lo vemos en una gran cantidad de otras citas extraordinarias, y automáticamente, una vez más, como lo decían esta semana en un video, automáticamente formamos una doctrina de una cita, y la Biblia nos dice que no podemos hacer esto. Tenemos que estudiar la Biblia por lo que es. En Isaías, Adonai está inspirado por Isaías. Adonai está inspirando a Isaías a escribir estas palabras y le está diciendo estas palabras al pueblo. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando después de que la palabra de Adonai fue dada a Moshe en Vayikra capítulo 1 era de que el pueblo estaba yendo al templo y les daba cualquier cosa a Adonai, o les daba sí o sí llevar un cordero. O sea, sí, lo llevaban y decían, bueno, lo hacemos y vamos y regresamos y peco otra vez y otra vez voy al templo y doy sacrificio. Y mira lo que dice tan importante: cuando extendáis vuestras manos, llenas están de sangre vuestras manos. Lo estaban haciendo por religión. Iban al templo, subían al templo, hacían mikveh, hacían todas estas cosas, celebraban las fiestas del Eterno, hacían Rosh Hodesh, tocaban el shofar, wow. Presentaban ofrendas. Pero lo hacían por hacerlo, no lo hacían de corazón. Y lo que Adonai quería que había lo decía la pastora hace unos minutos atrás, que ese olor que subía fuera un olor que grato a Adonai. ¿De qué sirve a Adonai tener a todo un pueblo entero que vaya al templo, que lleve un cordero y que regresen a su vida cotidiana a romper los mandamientos y a seguir mintiendo y a seguir haciendo de su vida normal? No, Adonai quería que su corazón cambiara. De nada sirve hoy en día, y lo conecto con hoy en día, de ir a la iglesia, sea los domingos, nosotros Shabbat, y ir por ir, de colocarte un talit por hacerlo, de tocar tu shofar por hacerlo. No, Adonai quiere un espíritu de obediencia, y lo conecto una vez más al Mishkan de Levítico capítulo 1, de ese olor grato. ¿Por qué? Yo lo decía también en una cápsula de vida esta semana. Ese olor grato, o ese olor, digámoslo ya físicamente, el olor, que era un olor, pero lo conectamos, por supuesto, olor grato, porque Adonai quería ese olor grato. Ese olor de hoy en día, en este siglo, en este año, en esta fecha, en este mes, en este día en el cual nos encontramos hoy, día tras día, tiene que ser nuestra obediencia. Que nuestra obediencia sea ese olor que le llegue a Adonai, donde Adonai puede decir, hay un pueblo que me obedece, hay un pueblo que verdaderamente está buscando mi rostro. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchas personas no lo hacen. Lo vemos en el libro de Romanos una vez más, creo que lo leí también esta semana, pero para que quede grabado en este programa. Pablo conecta el sacrificio del Mishkan en Romanos capítulo 12 y nos lo hace extraordinario, y lo dejo con esta palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Adonai que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Mira aquí las conexiones, las tres palabras que Pablo le está diciendo al pueblo. Oye, ustedes no pueden solo vivir su vida
en normalidad. Ustedes no pueden seguir su vida en, bajo la gracia estoy y puedo seguir pecando. No, Adonai le dice al pueblo por medio de Pablo, le dice, ustedes ahora también tienen que presentarse a este templo con un corazón puro. De nada les sirve vestirse bonito de corbata y de talí, ir a Shabbat o ir a la iglesia los domingos y no tener un corazón vivo, santo y agradable a Adonai, que es agradable a Dios y que es vuestro culto racional. ¿Qué culto racional? ¿Qué? De seguir presentándonos, de seguir presentando nuestra vida en gratitud. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amigo, amiga que nos escuchas en este momento en casa. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es una licencia para que tú puedas vivir tu vida normal de pecado. La gracia no es tu licencia para presentarte ante Adonai los domingos como costumbre, para dormirte en el servicio, para no estar conectado con el Eterno, para no celebrar Shabbat de la forma correcta. Ahora, muchas personas que van a escuchar esto nos van a decir, pero qué religiosos. No. Adonai nos dice en su palabra que vengan, que se presenten ante Dios. Y esto para nosotros debería ser una cosa de temor. Que nosotros nos presentemos ante Adonai, que vivos, santos, agradables a Él, como verdaderamente lo tenemos que hacer. Yo quiero entonces ya en el cierre, gracias por darme la oportunidad también. He estado muy atento, muy interesante todo. Mira, definitivamente hoy, y lo vimos en esta semana en nuestro tiempo de oración durante la noche con todo el grupo de ICI Internacional, comentábamos esto. Cuando veníamos de la tradición, de la religión, y pasamos posteriormente a la iglesia evangélica, y ahora estamos en el tiempo de volver por las sendas, no podemos continuar haciendo lo mismo. Había un programa, tú recuerdas, hace muchos años, decía, lo mismo que antes. Venir a Torah, venir a Shabbat, venir a esta luz, al manual de instrucciones, al manual de vida, significa entrar con un corazón completamente limpio, un corazón puro. Significa entrar con un pensamiento, con nuestro cerebro, un pensamiento en la Torá, un pensamiento toraico. Y significa que nuestro hígado debe estar purificado. Pastor, ¿qué significa eso? Pues bien, el templo, el Mishkan, el cuerpo, nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh, el templo del Espíritu Santo. Tenemos tres elementos fundamentales que nos permiten presentarnos, como estabas mencionando hace un momento, como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable, para que el olor grato suba a la presencia del Eterno. Y son estos tres elementos: corazón, cerebro e hígado. El corazón nos habla de las emociones y de los sentimientos. Tenemos a mucha gente congregante hoy en la quejilá emocionales, sentimentales, egoístas, de vanidad, de pleito, de contienda, de ira, de engaño, de dificultad. ¿Y qué nos llama la Torá? La Torá nos llama a unidad. El sacerdocio levítico y Vallicrá nos llama a ser un pueblo. Antes no éramos pueblo, ahora somos un pueblo, Israel. Por lo tanto, en este proceso que estamos viviendo, necesitamos que nuestro corazón no sea el corazón emocional de la carne, porque en la carne encontraremos el Yeser Hará, y el Yeser Hará es la mala inclinación, y nos inclinaremos siempre a hacer lo malo. El mismo apóstol Pablo decía, ¿por qué queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo malo? Porque el Yeser Hará, esa mala inclinación, va a estar presente todo el tiempo. Número uno. Número dos, necesitamos que nuestro cerebro tenga el pensamiento toraico. Decías hace un momento, nos dirán religiosos, nos dirán esto.
No, mi amado hermano, si ese es tu pensamiento, es porque tienes ese pensamiento carnal, ese pensamiento humanista, ese pensamiento motivacional. El pensamiento de un hombre en la Torá es el pensamiento del Eterno. La manera de pensar, porque nosotros somos imagen y semejanza de nuestro Creador. Por lo tanto, cuando estudiamos Torá, caminamos en Torá, vivimos en Torá, expresamos Torá, porque hoy mi mente no es la misma. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y finalmente, el hígado. El hígado es un órgano sin el cual el ser humano no puede vivir. Es decir, un ser humano no puede vivir sin cerebro. Un ser humano no puede vivir sin corazón, un ser humano no puede vivir sin hígado. Y el hígado lo que hace es que purifica. ¿Qué purifica? Todo lo que comemos, de todo lo que nos alimentamos, cuando nos alimentamos de cualquier cosa, comida chatarra, el cerdo, los mariscos y cualquier cantidad de comida inmunda, como impura, la Biblia lo llama, impura, gracias, pues tenemos el hígado para la creación del Eterno, gracias porque nos dio el hígado, porque el hígado cumple la función de limpiar, desintoxicar. Entonces, como dijiste muy bien ahora, Camilo, en el 2020 y estamos dejando este documento grabado, estamos en pleno furor en los Estados Unidos de América. Las estadísticas son dramáticas de los miles de gentes que están falleciendo en este mismo momento como consecuencia de este virus, de esta circunstancia tan lamentable en el mundo entero. Y siempre nos preguntamos por qué pasa todo esto. Pasa todo esto porque aunque estamos estudiando la palabra, en muchos lugares la hemos convertido nada más que en una reunión de momento, en una reunión casual. Creemos que cuando vamos a la Keilah, decías tú, usamos un talí o abrimos una porción de la Torá, estamos haciendo la gran cosa. No. La única manera como podemos entrar a un cambio, la única manera como podemos erradicar el virus es a través de un antídoto. Y el antídoto se llama oración. El antídoto se llama tefilá, el antídoto se llama tikum, el antídoto se llama techuvá, arrepentimiento, cambio, transformación, y que podamos entender que el mundo está siendo víctima de esta circunstancia. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia del pecado. No tiene otro nombre. No se trata de una guerra biológica, porque podemos dar muchas explicaciones técnicas. Y como dijo el presidente, con el respeto y la honra del señor presidente, dijo: no se preocupen, pueblo, que estamos en las manos de la ciencia y de los científicos. Pues gravísimo. Sí. Si estamos en las manos de ellos, estamos mal. Si estamos en las manos de los científicos, pues perdón la expresión que voy a decir entre comillas, somos como ratas de laboratorio con los que están probando a ver qué hacer. No. Estamos en las manos de Adonai. Estamos en el corazón de la palabra. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro guardador, Él es nuestro sanador. Por lo tanto, el libro de Levítico nos indicará a través de este proceso de ofrendas, cuando entendamos la ofrenda, porque cuando nosotros hablamos de ofrenda, todo el mundo piensa dinero. No. Eso era otra manera de pensar. Ahora, en nuestra manera de pensar, con un corazón de Torá, con un pensamiento de Torá, con un hígado de Torá, entendemos que la ofrenda es lo que entregamos al Eterno como olor grato para limpiar completamente toda iniquidad, toda transgresión, toda mala inclinación. Amén, amén y amén. Baruch Hashem, el llamado del libro de Vayikra que vamos a estudiar se resume en Levítico capítulo 11, verso 45. Si alguno de ustedes entendió el tema de hoy, entenderá el mensaje que Adonai nos está mandando. Nunca antes en la historia de la humanidad podemos entender tan bien este mensaje como el que hoy Adonai nos está mandando. Precisamente, empezando el mes de Aviv, el mes de Nisan. Dice el libro de Vayikra, capítulo 11, verso 45. 45, perfecto. Dice esta palabra para nuestro cierre ya en el día de hoy. Muchísimas gracias. Dice: porque yo soy Adonai, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis pues santos, Kadosh, porque yo soy Kadosh. Claro. Santo. El llamado es santidad. El llamado es que este pueblo no puede seguir diciendo: yo creo en Dios,
cuando no está haciendo lo que Dios está diciendo. Te lo voy a contar en una historia. A ver. Esto se puede comparar con un mujeriego malvado que golpea a su esposa y la engaña, pero que continúa asistiendo fielmente a la iglesia todos los domingos y comulga con el resto de la congregación. El ritual religioso no tiene sentido y es un insulto a Adonai. O supongamos que el mismo tipo, después de golpear a su esposa y engañarla, le envía obedientemente un ramo de rosas. ¿Estaría encantada de recibir las flores? Apenas ella decía, tus flores son una abominación para mí, que es lo que leímos en Isaías capítulo 1, verso 11. De la misma manera, Dios odia los rituales religiosos cuando se realizan hipócritamente. De la misma forma. Por eso este parashá, por supuesto la parte histórica es importante, pero la conexión al día de hoy es, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. El sistema religioso falló. El sistema religioso nos engañó. El sistema religioso nos hizo desobedientes. El sistema religioso rompe los mandamientos y estatutos del Eterno. Y para terminar en mi conclusión, Pastora Pili, sí. El libro de Ezequiel, capítulo 44. Mira, ahora ese capítulo. Dice la palabra del Eterno. Y dirás a los rebeldes de la casa de Israel, así ha dicho Adonai, nuestro Adón, nuestro Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros y circuncisos de corazón, mira la diferencia, e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, el ceder, el kiddush, y de invadir mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, kadosh, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Adonai, nuestro Adón, ningún hijo de extranjero y circunciso de corazón, una vez más hace la diferencia, e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre ellos los hijos de Israel. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. Por cuanto les sirvieron de delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y juramento, dice Adonai, nuestro Adón, que ellos llevarán su iniquidad. Amén. ¡Wow! ¿Cuántas personas hoy en día, mira, por eso nos debe causar a nosotros tanto celo cuando un hombre que predica la palabra hace un mal comentario de la ley, de la Torá. Claro. Cuando un hombre que predica desde un púlpito habla mal del santuario, del templo, del tabernáculo. Ahora que nosotros entendemos esto y estudiamos tanto, mira que Adonai mismo lo dice. Ustedes, le dice a Israel, por la culpa de ustedes, de haberse apartado, de irse detrás de otros dioses, les han dejado esa jerarquía, ese trabajo se lo han dejado a los extranjeros, y los extranjeros no me conocen, ellos no saben cómo yo quiero ser servido, ellos no conocen mis fiestas, ellos no conocen mis lunas nuevas, ellos lo hacen de su manera. Gracias al Eterno que hemos escuchado el silbido del Rey. Amén. Y estamos regresando una vez más a la casa de Israel y estamos obedeciendo como Adonai lo dice. Muchas personas se van a sorprender cuando lleguen al trono y vean de que lo que ellos en este mundo llaman judaizante va a ser la práctica que se lleva en el trono de la gracia. Y si leemos esto, pues lo podemos ver. Muy bien. Una invitación especial a estudiar Parashá desde una perspectiva hebrea. Una invitación especial para ti, para estudiar módulos paso por paso. Amén, amén. Siempre que hacemos esta claridad es para decirte,
Eso fue la inquietud que Adonai puso en nuestro corazón, preparar las personas de una manera, de módulo tras módulo, que puedan empezar a estudiar Parashá desde una perspectiva hebrea con enseñanza. Amén. No escuchar. Enseñanza y escuchar son dos cosas diferentes. Así que ir a la universidad y entrar a la universidad son dos cosas diferentes. Te invitamos a que te suscribas, envíanos correo electrónico. Nosotros no estamos cobrando absolutamente nada por el estudio bíblico Maná. Amén. Es gratuito. Entonces, a veces como que lo gratuito no, como que no tiene precio, como que no importa. Pero para Adonai sí importa. Tú y yo, estudiando bien la enseñanza de Torah, la vida tuya va a cambiar. Amén. Y la de tu familia. Muy bien. Un shalom para sus Muchísimas vidas. gracias a todos nuestros hermanos que Participa. estudio de Parashá en familia para la familia. Shabbat Shalom. Hasta la siguiente semana. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Muchísimas gracias. Bendiciones. Shalom Aleichem. Shalom. Shalom, shalom. Bendiciones. Conclusiones del Parashá en familia.